Hola, espero que te encuentres muy bien, que te encuentres bendecido. Como siempre, es un gusto estar contigo este día. El tema de hoy es un tema que es interesante, es un tema muy extenso, lo voy a sintetizar demasiado. La intención es de que este día terminemos este tema que se tiene por nombre la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que seguimos estudiando el libro de Filipenses, ya vamos hasta el capítulo 2, el día de hoy vamos a estudiar los versos de 9 hasta el versículo 11. Acabamos de terminar la semana pasada nuestra serie titulada Los Pasos del Descenso, que constó de tres videos, de 3 sesiones, 2 pasos por cada sesión. Y ahí pudimos ver un poquito lo que era el tema de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él desciende desde su trono y baja a nacer como un bebé, a crecer, a ser hombre, a convertirse, dice su palabra, en siervo y a ser obediente hasta llegar a muerte, y dice su palabra, y muerte de cruz. Sin más, vamos a comenzar aprovechando el tiempo. Si no has visto sus videos, te invito a que te puedas dar una vuelta, por cierto, para que los puedas ver. Y vamos a comenzar dando lectura a estos versículos, versículo 9 hasta el versículo 11 del libro de Filipenses capítulo 2. Dice el verso así: por lo cual, aquí lo pongo de este lado, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a nuestro Señor Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. En verdad, hermanos, es un hermoso pasaje, es un pasaje exquisito, es un pasaje muy rico, porque narra el resultado de toda aquella humillación de nuestro Señor Jesucristo, y nos narra dónde se encuentra Jesucristo el día de hoy. Dice la palabra de Dios: se encuentra en el cielo, se encuentra en gloria, se encuentra en su trono. Bueno, este pasaje es un pasaje realmente, puedo decir, inigualable. En toda la escritura no hay ningún otro pasaje que nos narre, la humillación de Jesucristo y después nos narre la exaltación de Jesucristo. Solo Filipenses 2, del 5 al 11, narra esta realidad expuesta de esta manera tan hermosa, hasta cierto punto poética. Bueno, puedo decir, y por no exagerar, que la verdad central de todo el libro de Filipenses y aún de todo el Nuevo Testamento, y creo que no exagero cuando digo que la verdad central es la exaltación del señorío soberano de Cristo. Es algo que se percibe en todas las cartas de Pablo. Cuando usted empieza a leer una carta del apóstol Pablo, en ocasiones Pablo empieza diciendo: Pablo, siervo del Señor Jesucristo, reconociendo el señorío de Jesucristo. Muchos otros versículos Pablo nos dice: no yo, sino Cristo en mí. Y parece que todo el Nuevo Testamento fue una exaltación al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y no es para menos, porque Él se lo ganó, vamos a decirlo así, por esa obra tan preciosa que hizo en la cruz. Hoy vamos a estudiar un poquito lo que dicen estos versículos que acabamos de leer. El tema es un tema interesante y es un tema extenso. Nuevamente voy a sintetizarlo y voy a abordarlo en dos partes el día de hoy. En la primera parte solamente vamos a ver lo que es un versículo, y vamos a hablar acerca de la exaltación del Señor Jesucristo hasta lo sumo. Vamos a hacerlo por 3 etapas. Y después voy a terminar hablando de lo que es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar analizando la primera frase. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Quiero empezar con lo primero que dice el versículo, explicando la frase por lo cual. Esta frase de por lo cual se está refiriendo a la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que ya estudiamos en los versículos 6 hasta el versículo 8.
esa humillación que nuevamente nos narra cómo Jesucristo viene, se hace hombre y termina siendo obediente hasta una muerte y muerte de cruz. Bueno, en base a toda esa humillación que nuestro Señor Jesucristo pasó, dice que el Señor Jesucristo es exaltado hasta el lugar máximo de honor. Y también podemos aprender algo de esto, que el camino para la exaltación siempre es a través de la humillación. Este es un principio en la palabra de Dios y es algo que el Señor Jesucristo experimentó. Para que Él pudiera ser exaltado, primero tuvo que descender. Para que Él pudiera subir, tuvo que Él primero descender. Bueno, Jesucristo mismo lo dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Ahora Jesucristo también nos enseñó que el mayor será el siervo de todos. Y es algo que hemos venido repitiendo ya en las lecciones pasadas. Ahora, en estos versos nos dice que el Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Bueno, nuevamente, ¿qué quiere decir hasta lo sumo? Quiere decir que Jesucristo fue exaltado hasta el lugar máximo, hasta el grado posible que pudiera ser exaltado. No hay otro lugar más alto. Y esto es algo difícil de entender porque usted podría decir que el lugar más alto le pertenece a Dios Padre. Y esto también es verdad. Porque, por supuesto, esto encierra un gran misterio, porque estaríamos hablando un poquito de lo que es el tema de la Trinidad. Y el tema de la Trinidad es un tema que no podemos entender al 100%. Las tres personas de la Trinidad son un solo Dios, completamente unido e indivisible. Nunca rivalizan, ni tampoco están en desacuerdo, ni disienten en lo más mínimo. Por lo tanto, los hombres no son llamados a adorar a Dios por medio de Jesucristo, sino que los hombres son llamados a adorar a Jesús como Dios. Miren, quiero llevarles este pasaje. Dice de la siguiente forma: ahora es glorificado, escuche bien, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado en él, en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo. Juan 13, 31 al 32. Vamos a decir que la mayor dicha del Padre y del Hijo es glorificarse mutuamente. Entonces, el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Mutuamente son glorificados. Miren ahora la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observe lo siguiente. La oración dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:1 y 4 al 5. Vamos a decir que cualquiera que honra al Hijo, honra al Padre. Y todo el que deshonra al Hijo, deshonra al Padre. Eso es lo que dice Juan 5:23. Así que, hermanos, por toda la eternidad, en la eternidad que viene, ¿verdad? Por toda la eternidad, el Padre va a voltear y va a ver a su Hijo Jesucristo ahí en el trono y va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué? Esto es algo hermoso. Jesucristo en el trono, Dios en el trono, y los dos son uno. Bueno, realmente no me quiero tomar más tiempo en esto. Ya consumí algo de tiempo hablando de este aspecto de la Trinidad. Y quisiera llevarles a lo que es el primer paso para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que recordemos un poquito dónde nos quedamos en el versículo anterior, que fue el versículo 8. Si recordamos el versículo 8, termina el versículo 8 diciendo
que Jesucristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Así que podemos decir que Jesucristo está en la cruz, no solamente en la cruz, está en la tumba, y ahora tiene que comenzar su retorno. Vamos a ocupar esta frase: tiene que empezar su retorno nuevamente hacia los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que Él pueda llegar a convertirse en aquel sumo sacerdote aquí en los cielos? Bueno, su primer paso obviamente es que tiene que resucitar. Entonces, este es el primer paso. El primer paso es su resurrección. Jesús murió en una cruz, ¿sí? Fue sepultado en una tumba, por cierto, prestada, pero no quedó en esa tumba. ¿Se acuerdan cuando las mujeres llegan al sepulcro donde habían puesto a nuestro Señor Jesucristo? Llegan aquellas mujeres, como siempre las mujeres, siendo un ejemplo de servicio, de amor hacia nuestro Señor. Y llegan las mujeres, y cuando llegan las mujeres, se les aparece un ángel, y el ángel les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Marcos 16:6. Qué hermosa verdad. Entonces, vamos a decir que el primer paso para la exaltación es que Jesucristo no se quedó en una tumba como cualquier hombre, como cualquier otro rey, como cualquier profeta, sino que Jesucristo resucitó. Bueno, entonces el segundo paso es que Jesucristo no solamente resucita, sino que Jesucristo también asciende. Así que el segundo paso es su ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Podemos recordar que Jesucristo también, hablando en este caso con María Magdalena, después de que había resucitado, Jesucristo le dice a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora bien, Jesús no solo resucitó, sino que Jesús ahora tiene que ascender. El libro de los Hechos nos narra el acontecimiento. Dice Hechos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, nuestro Señor Jesucristo muerto, nuestro Señor Jesucristo ahora resucitado, y después nuestro Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos. El tercer aspecto es su coronación. Y cuando hablo de coronación, ya no me refiero a la corona que le pusieron en aquella cruz del Calvario, sino su coronación allá en los cielos, su coronación como Señor. Y hay en la Biblia un testigo ocular de este acontecimiento. Podemos ir al libro de los Hechos y podemos ver a Esteban. Dice de la siguiente manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Dice la Biblia que Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:55 y 56. Esteban realmente tuvo una bendición muy grande de poder ver a su Señor ahora ya no como un hombre. No lo vio frágil, no lo vio débil, lo vio lleno de gloria, lleno de poder, lo vio a la diestra en el trono de Dios. Bueno, entonces la pregunta es: ¿dónde está Jesús ahora? Esteban nos responde y nos dice que lo vio a la diestra de Dios, que lo dio reinando por siempre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Ahí está Jesús en este momento. Jesucristo está en el trono. Pablo nos dice en Romanos: porque Cristo para esto murió y para esto también resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Romanos 14:9. Así que Jesucristo ahora se encuentra en el trono y es Señor de los creyentes que han muerto y es Señor de los que ahora estamos viviendo. Bueno, recuerden que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo empezó en su resurrección. De ahí en adelante, Dios fue el que obró. Los hombres le hicieron lo peor que podían hacerle al Salvador, pero Dios lo exaltó y lo honró. Los hombres le proferían insultos, lo ridiculizaron, se mofaron de él, pero el Padre le dio un nombre glorioso. Ahora, con esto en mente, quisiera pasar a analizar la segunda parte del versículo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo fue el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, este hermoso texto nos está diciendo que así como en la humillación de nuestro Señor, Él recibió un nombre que fue el de Jesús, que significa Salvador, en su exaltación también recibe un nombre. ¿Y cuál es ese hermoso nombre que recibe? El nombre de y el título de Señor. Resucitó de los muertos y retornó victorioso al cielo, ascendió al trono del Padre y recibió un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ese es su nombre. Señor de señores. Y también Apocalipsis nos dice que Rey de Reyes. Ese es el nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ese es el título que tiene nuestro Señor Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que a Jesús se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, a fin de que, o con el propósito de que, toda rodilla se doble de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese nombre que recibe Jesús de Señor se le da para que toda lengua y toda rodilla se doble. ¿Saben? En estos textos nos menciona 3 grupos de personas. Bueno, o 3 grupos de seres. Porque también abarca a los ángeles y también abarca a los seres demoníacos. El primer grupo dice en los cielos. Bueno, los que están en los cielos, por supuesto que son los creyentes que ya no están aquí de todas las épocas, desde Adán hasta estos días, que ahora se encuentran allá. Bueno, ellos dicen que adoran al Señor. Bueno, ese es el primer grupo, los que están en los cielos. Por supuesto, incluye a los ángeles. El segundo grupo son los que están en la tierra. Son los habitantes que estamos aquí en la tierra. Y esto también incluye a los inconversos. Estamos hablando de que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla, aún de aquellos que no creen en Jesucristo. Y el tercer grupo, dice, los que están debajo de la tierra, también habla acerca de los infiernos. Está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de sus demonios y está hablando acerca de las personas que han muerto sin la fe en Jesucristo y han ido a ese lugar. La palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar. Pero también dice que toda lengua confesará. Sin importar el idioma que hable, todo el ser humano, todos los ángeles confesarán el señorío de Jesucristo. Los santos ángeles, los santos redimidos en el cielo y en la tierra, aún los enemigos de Dios sobre la tierra y en el infierno, aún los demonios condenados, aún los demonios encarcelados, todos y cada uno de ellos van a someterse a Jesucristo, van a doblar su rodilla y van a confesar la realidad. ¿Cuál es la realidad, hermano? La realidad es que Jesucristo es el Señor. Así que mira, si tú no quieres confesar a Jesucristo en esta vida como tu Señor, te digo algo, lo vas a terminar confesando como Señor en algún momento del futuro. Esto que está hablando la palabra de Dios es algo que se va a cumplir. Se va a cumplir. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo.
Así que las personas que rechazan hoy a Jesucristo de mala gana, cuando le hablamos, cuando le compartimos y nos cierran la puerta y no quieren saber de Cristo y quieren seguir viviendo su vida de la manera en que la viven, va a llegar un momento en que se van a tener que arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo y van a confesar, aún de mala gana, que el Señor Jesucristo es el Señor. Que el Señor Jesucristo es el Señor. Lo van a confesar, pero no para salvación. No van a ser salvos por esa confesión. Solamente van a reconocer la realidad. El Señor Jesucristo nuevamente es el Señor. Si el día de hoy tú confiesas a Jesucristo como Señor, eres salvo. Pero esto implica un poquito más que solamente abrir tus labios. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, recordemos que Jesús mismo dijo, y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque muchos confiesan a Jesucristo como Señor, pero solamente lo confiesan, pero no, en realidad no es su Señor. Jesucristo mismo dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, Señor. Hemos, predicado, hemos hecho milagros, hemos asistido cada 8 días al culto, hemos tocado en el grupo de alabanza, hemos hecho tantas cosas para ti, Señor, hemos ofrendado, Señor Jesús, para ti, hemos hecho tantas cosas para ti. Y te voy a decir cuál es el problema de esa confesión. Te voy a decir cuál es el problema de esta parte, ¿verdad? De esta escena, cuando aquellas personas delante de Dios le van a decir, Señor, Señor, hicimos. El problema de esto es que están mintiendo. Es una mentira. Porque Jesucristo no era su Señor. El primer credo que tenía la iglesia primitiva era Jesús es Señor. Así de simple. Jesús es Señor. Ese era el primer credo de la iglesia. El señorío de Jesucristo es la esencia misma del cristianismo y su confesión es indispensable para todo aquel que desee ser salvo. Jesús insistió muchas veces en la necesidad de la obediencia como parte de la fe salvadora. Voy a explicar esto de una forma simple. Miren, vamos a empezar. Miren, para que Jesús pueda ser tu Señor, primero tiene que ser tu Salvador. Pero Jesús no salvará a quienes no lo aceptan como su Señor. Lo repito, para que Jesús pueda ser tu Señor, primero tiene que ser tu Salvador. Pero Jesús no salvará a quienes no lo aceptan como su Señor. Básicamente esto es el problema. Que aquellas personas van a decir, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, pero el problema es que Jesucristo nunca fue su Señor. Nunca fue su Señor. Mira, te quiero llevar aquí a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, escuche bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran al cielo? Los que dicen Señor, Señor. Jesucristo dice no, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, Señor, parece que Jesucristo se está refiriendo a que somos salvos por hacer la voluntad de Dios. No, la salvación no es por obras. Jesucristo no está hablando de que nos podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras. Pero si tú haces una oración de fe, si tú te acercas a Dios, si tú lo confiesas como Señor, y eso no produce verdadera obediencia al señorío de Jesucristo, entonces esa confesión de decirles al Señor Jesucristo, Señor, es vana, no sirve de nada. La salvación es por gracia, viene de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. No es por obras, por supuesto, pero si tú te acercas a Jesucristo y le confiesas como tu Señor, y esa confesión no viene con obediencia, entonces esa confesión no sirve de nada. Bueno, miren, muchos tienen una idea falsa de que el título de Señor solo se refiere a la deidad de Jesús. Y es muy común que usted escuche a la gente
decir el Señor Jesús. Y esa frase que ellos ocupan al referirse al Señor Jesús solamente es un título que le dan. Pero la realidad es que no es un título solamente. ¿Por qué? Porque por definición, Señor alude a que Él es un amo y tú eres un ¿qué? Un esclavo. Si Él es tu Señor, tú eres un esclavo. Esa confesión también alude a que nuestro Señor Jesucristo tiene una autoridad suprema, que Él es un gobernante soberano y que no hay nadie arriba de Él. Y ya hablamos un poquito de la Trinidad para explicar que Dios y Jesús son uno solo. Bueno, quiero llevarte también a esta lectura que es un poco interesante. El pastor John MacArthur comentó en su libro El Evangelio según Jesucristo, acá dejo la portada por si lo quieren buscar, y dice de la siguiente manera: cuando venimos a Jesús para recibir salvación, venimos a aquel que es Señor sobre todo. Cualquier mensaje que omite esta verdad no puede llamarse evangelio. Es un mensaje defectuoso que presenta a un Salvador que no es Señor. Un Redentor que no puede tener autoridad sobre el pecado. Un Mesías débil, endeble, que no puede regir sobre aquellos a quienes rescata. Él es Señor y quienes lo rechazan como Señor no pueden beneficiarse de su obra como Salvador. Oh, está interesante. Él es Señor y quienes, lo voy a repetir, Él es Señor y quienes lo rechazan como Señor no pueden beneficiarse de su obra como Salvador. Todo el que lo recibe debe rendirse a su autoridad, porque afirmar que recibimos a Cristo cuando en realidad rechazamos su derecho a reinar sobre nosotros es un completo despropósito. Es un esfuerzo inútil por aferrarse al pecado con una mano y con la otra querer tomar a Jesús. ¿Qué clase de salvación es esta si seguimos atados al pecado? Fin de la cita. Qué interesante, porque muchas veces cuando uno viene a Cristo, viene buscando un Salvador, pero no viene buscando un Señor. Solamente quiere un Salvador. Pero algo interesante es que la Escritura nos narra que Jesucristo es Señor. No es solamente un Salvador. Miren, Jesucristo cuando bajó a la tierra era Jesús, Salvador. Jesucristo cuando asciende a los cielos, ahora es Señor. ¿Sí me está entendiendo? Espero que sí. Espero que sí me entienda. O sea, Jesucristo bajó a ser un Salvador y ahora se encuentra en una posición de Señor. Dice que Él es el título que recibió, es el honor que recibió, Señor. Dijera Malaquías: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor, verdad? Bueno, Jesús es Señor. Miren, esta frase que leímos, o que leí, es un esfuerzo inútil por aferrarse al pecado con una mano y tomar a Jesús con la otra. Miren, esto es igual que un niño pequeño. Un niño pequeño que ya saben cómo son los niños cuando están chiquitos, que son un poquito envidiosos y encajosos. Y en una mano a veces tienen un juguete ya bien grande que apenas lo pueden sostener con una mano. Y ven por ahí también otra cosa, vamos a empezar con una pelota y quieren agarrar la pelota, pero no quieren soltar el otro juguete, quieren tener ambos y ¿saben qué pasa? Que no pueden tomar la pelota al final si no sueltan el juguete. Muchos cristianos vienen a Jesús y no quieren soltar su pecado. Piensan que de alguna manera el ser cristiano es algo que puede sumar a su agenda, que no involucra el dejar de hacer, cosa que es totalmente erróneo. Si tú vienes a Jesús, pero no vienes a Jesús pero no ves a Jesús como tu Señor, entonces Él no te puede salvar. Porque para que Él pueda salvarte es necesario que tú lo reconozcas como Señor, no solo como Salvador, ahora como Señor. Miren, R.A. Torrey, segundo presidente del Instituto Bíblico Moody, decano del Instituto Bíblico de Los Ángeles y también, por cierto, un destacado evangelista,
les aconseja a quienes van a predicar a Cristo. Les aconseja esto. Miren, les dice, guíen al inconverso de la manera más directa posible a aceptar a Jesucristo como Salvador personal y a rendirse a Él como amo y Señor. Y es que realmente si tú guías a alguien a que sea seguidor de Jesucristo, pero esta persona no quiere rendirse a Él como amo y Señor, esa persona no puede ser salva. W.H. Griff Thomas, uno de los fundadores del Seminario Teológico de Dallas, escribió: el pecado es rebelión contra Dios y solo cuando nos sometemos a Él como Señor recibimos su perdón como nuestro Salvador. Tenemos que permitirle reinar en el trono del corazón y solo cuando Él es glorificado en nuestro corazón como Rey, el Espíritu Santo entra y mora en nosotros. ¿Saben? Ese es el problema de muchas personas que no experimentan la salvación genuina. Y el problema es que solamente confiesan a Jesús como su Salvador, pero nunca lo confiesan como su Señor. No una confesión verdadera en donde su vida entera se vea alterada por esa confesión. ¿Por qué? Porque si yo confieso a Jesucristo como mi Señor, literalmente lo que estoy diciendo es que ahora soy esclavo de Jesucristo. Estoy diciendo literalmente que ahora ya no tengo vida propia, que toda mi vida, mi voluntad, mis sueños, todo lo que es mi yo, ya no me pertenece a mí mismo, ahora le pertenece a Jesucristo. Si Jesucristo es mi Señor, yo acabo de perder mi vida, acabo de ser encadenado por amor a Jesucristo. Yo ya no tengo pensamientos propios fuera de Jesucristo. Eso se trata ser esclavo de Jesús. Eso se trata que el Señor Jesús sea mi Señor. Y eso realmente es algo que muy pocas personas se dan cuenta cuando se acercan a Jesucristo. Y por eso es que no hay nada de cambios en la vida de muchas personas, porque solo buscan a Jesucristo o solo buscan en Jesucristo un Salvador. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses que Jesucristo es Señor. Tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo te respondo bien fácil. Porque Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso es que tienes que rendir tu vida ante el Señor, ante Jesús. Nada más por eso. Nada más por eso tienes que entregar toda tu vida a Él, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y si tú no te acercas a Jesucristo y lo reconoces como Señor, como Rey de tu vida, entonces tú no puedes ser salvo. Es necesario que vengamos y confesemos a Jesucristo, su obra en la cruz, que nos vino, que nos salvó, que nos rescató, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos del Evangelio. Y es necesario que les confesemos como Señor y que sea el Señor de nuestras vidas. El tiempo se nos acaba de terminar. Espero que este mensaje en verdad haya sido de bendición para tu vida. Mira, Jesucristo bajó, descendió, se humilló, murió, resucitó, ahora está exaltado, ahora tiene un título, Señor de señores, donde también la palabra nos dice que en un futuro toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Pero mira, yo te animo a algo, te animo a que tú le puedas confesar el día de hoy a Jesucristo como tu Señor. Pero mira, no le confieses solo con tus labios, confiésale con tu vida. Que todos tus pensamientos estén rendidos al señorío de Jesucristo. Que tu cuerpo esté rendido al señorío de Jesucristo. Porque de eso se trata el confesar a Jesucristo como Señor. De convertirte tú en un esclavo de Jesucristo. Tal como el apóstol Pablo decía. Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso está impregnado en el Nuevo Testamento. Bueno, nuevamente, si esto fue de bendición para tu vida, compártaselo a alguien. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal de Cristo en Casa. También que puedas activar la campanita para cuando salga un video nuevo, pues recibas la notificación y lo puedas ver.
Esta fue una sesión de 15x2, son sesiones un poquito más largas, cuando los temas son un poquito extensos, la voy a estar haciendo así de 15x2, o sea, de media hora. Otras veces, cuando el tema es un poquito más breve, lo voy a seguir haciendo de 15 minutos. Vamos a seguir estudiando el libro de Filipenses hasta terminarlo. Este sábado o este domingo, dependiendo cuando tenga listo el material, voy a subir lo que es Curiosidades con Rubencito. Se despide de ustedes su servidor Rubén Cruz desde Chicabasco, Hidalgo. Recuerden también seguirnos en nuestra página de Facebook, Cristo en Casa Chicabasco. Y como siempre fue un placer estar contigo y compartir contigo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos.